Mañana sigue en pie, escribió Adrián a las 11:47 de la noche. Yo miré el mensaje durante varios segundos, sentada en la cama, mientras Santiago dormía a mi lado. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales antiguos de nuestra casa en Puebla y el reflejo azul del teléfono iluminaba mis manos. Sí, respondí. Santiago estará fuera todo el día. Después bloqueé la pantalla, dejé el celular sobre la mesa de noche y permanecí quieta, escuchando la respiración tranquila de mi esposo. En ese momento no sentí la culpa que debería haber sentido. Sentí una mezcla vergonzosa de alivio, miedo y emoción. Mi matrimonio no se rompió el día en que Adrián entró por primera vez a nuestra casa. Ni siquiera se rompió la noche en que mi familia me encontró con él. Se fue quebrando mucho antes, cada vez que miré a Santiago a los ojos y decidí esconderle una verdad. Nuestra casa había sido una casona porfiriana abandonada, con techos altos, paredes descascaradas, puertas pesadas de madera y una instalación eléctrica tan antigua que parecía protestar cada vez que encendíamos 2 lámparas al mismo tiempo. La compramos 12 años antes, cuando todavía éramos jóvenes, ambiciosos y estábamos convencidos de que podíamos salvar cualquier cosa si trabajábamos juntos. Santiago era arquitecto. Veía belleza donde los demás solo veían ruinas. Yo era diseñadora gráfica y soñaba con transformar aquella casa vieja en un espacio lleno de luz, color y detalles elegantes. Pasamos 3 años restaurándola. Él escogió las vigas, los pisos, las ventanas y la estructura. Yo elegí los mosaicos, los papeles tapiz, las cortinas y los tonos de cada habitación. Durante mucho tiempo, esa casa fue la prueba de que funcionábamos como pareja. Después entendí que una casa puede seguir en pie incluso cuando las personas que viven dentro de ella ya están destruidas. Aquella noche, Santiago me contó que al día siguiente viajaría a Querétaro para reunirse con unos clientes. Me habló de planos, presupuestos y de un proyecto para rehabilitar un pequeño hotel histórico. Yo asentí sin levantar demasiado la mirada de la pantalla. Él hablaba, pero yo seguía pensando en el mensaje de Adrián. Santiago me preguntó si quería que regresara temprano para que cenáramos juntos. Le dije que no se apresurara, que aprovechara el viaje, que sus clientes necesitaban su atención. Él me observó unos segundos, como si esperara que añadiera algo más. No lo hice. Mi relación con Santiago se había convertido en una agenda mucho antes de que Adrián apareciera. Durante casi 4 años intentamos tener un hijo. Hubo consultas, tratamientos hormonales, vitaminas, estudios, inyecciones, calendarios de ovulación y conversaciones que terminaban siempre de la misma manera. Él diciéndome que no me preocupara, que todavía teníamos tiempo, y yo sonriendo aunque por dentro sintiera que me estaba ahogando. Cada mes parecía organizado alrededor de una nueva cita con la doctora Elisa Rivas, una nueva prueba, una nueva esperanza y una nueva decepción. La habitación que habíamos preparado como futura recámara de un bebé terminó convertida en mi estudio de diseño. Allí levanté mi pequeño negocio de invitaciones de boda, menús de lujo, tarjetas personalizadas y papelería para eventos. Era una ironía cruel. Yo pasaba mis días diseñando promesas para parejas que juraban amarse para siempre, mientras mi propia vida se llenaba de silencios y secretos. Esa noche, antes de dormir, Santiago intentó hablarme del viaje otra vez. Me preguntó si quería que me trajera algo de Querétaro. Le dije que no necesitaba nada. Más tarde seguimos el ritual que se había vuelto rutinario y frío entre nosotros. Revisé una aplicación en mi teléfono, dije que era una buena fecha, apagué la luz y dejé que todo ocurriera sin emoción. No quería estar con él, pero tampoco quería levantar sospechas. Esa fue una de las muchas cosas que hice mal. No solo lo engañé, también lo utilicé. Fingí que aún perseguíamos el mismo sueño, fingí que los tratamientos seguían siendo importantes para mí y fingí que cada cita médica significaba esperanza. Mientras tanto, escondía anticonceptivos dentro de un frasco de suplementos y cancelaba controles médicos sin que él lo supiera. Adrián apareció en mi vida durante una boda que yo había ayudado a organizar. Era asesor financiero, elegante, seguro, siempre vestido con trajes oscuros y relojes demasiado caros. No era el tipo de hombre que llamaba la atención por hacer ruido. Todo lo contrario. Hablaba bajo, escuchaba con cuidado y tenía esa forma de mirarte que te hace creer que eres la única persona en una habitación llena. Nos conocimos porque la novia había contratado mi servicio de diseño de invitaciones y él trabajaba con la familia para revisar los gastos del evento. Al principio solo intercambiamos comentarios sobre el desastre de organización que era aquella boda. Después empezamos a escribirnos. Luego llegaron los cafés. Después, las mentiras. Adrián estaba casado.
Tenía 2 hijos pequeños y vivía en una zona exclusiva de la ciudad con una mujer llamada Lorena, a quien describía como distante, fría y obsesionada con las apariencias. Yo no preguntaba demasiado. No quería escuchar detalles porque, en el fondo, no quería recordar que yo también era la otra mujer de alguien. Él me decía que conmigo podía respirar. Yo le decía que con él podía sentirme viva. Los dos usábamos las mismas frases vacías para justificar lo que estábamos haciendo. Cuando Santiago salió de viaje a Querétaro, Adrián vino a casa por primera vez. Le dije que solo tomaríamos vino, que hablaríamos, que no pasaría nada. Pero la mentira ya había comenzado mucho antes de abrir la puerta. Llevaba un vestido azul oscuro, uno que Santiago nunca me había visto usar porque siempre lo guardaba al fondo del closet. Había cambiado las sábanas de la habitación de invitados, puesto flores frescas en una mesa lateral y encendido velas con aroma a vainilla. Después de eso, ya no quedaba espacio para fingir inocencia. Adrián llegó con una botella de vino y una sonrisa que me hizo olvidar, durante unas horas, la persona en la que me estaba convirtiendo. Esa noche dormimos juntos en la habitación de invitados. No fue romántico como yo había imaginado. No hubo música ni grandes confesiones. Hubo vino, deseo, frases repetidas y el miedo constante de escuchar un coche en la entrada. Al día siguiente, antes de irse, Adrián besó mi frente y me dijo que todo saldría bien. Yo lo vi alejarse desde la ventana y, por primera vez, sentí un vacío incómodo en el pecho. No era arrepentimiento completo. Era miedo. Durante las semanas siguientes, me volví experta en borrar rastros. Lavaba las sábanas apenas Adrián se iba. Abría las ventanas para que saliera el olor de su perfume. Guardaba los vasos de vino en el lavavajillas antes de que Santiago regresara. Revisaba el suelo, las mesas, los cajones y las papeleras. Empecé a limpiar con una obsesión que nunca había tenido. Antes de mi aventura, Santiago siempre bromeaba con que yo podía vivir entre cajas, telas, muestras de papel y tazas de café abandonadas. Pero después de cada visita de Adrián, convertía la casa en un quirófano. Frotaba los pisos, cambiaba las toallas, lavaba mantas que nadie había usado y quitaba cualquier cosa que pudiera delatarme. Creía que era cuidadosa. Creía que Santiago estaba demasiado ocupado con sus proyectos como para notar los cambios. Lo subestimé porque necesitaba subestimarlo. Santiago tenía una mirada profesional para detectar defectos. Podía entrar a un edificio antiguo y saber, en pocos minutos, si una pared estaba cediendo, si una columna estaba mal calculada o si una filtración escondía un problema mayor. Yo pensaba que esa habilidad se quedaba en su trabajo. No entendí que empezó a aplicarla a mí. La primera vez que sospechó, según me confesó después, fue cuando regresó antes de un viaje y encontró la casa vacía. Yo había dicho que trabajaría desde casa todo el día, pero había pasado la tarde con Adrián en un restaurante a las afueras de Cholula. Cuando vi el coche de Santiago en la entrada, sentí que se me paralizaba el cuerpo. Había vuelto temprano. Me apresuré a comprar algunas cosas para inventar una explicación y regresé con 2 bolsas de supermercado, como si hubiera salido solo a buscar ingredientes para la cena. Recuerdo su rostro al verme bajar del auto. No gritó. No hizo preguntas agresivas. Solo me miró con una calma extraña. No esperaba que estuvieras aquí, le dije. Él respondió que su reunión había terminado antes y que quería sorprenderme. Yo le dije que tenía pensado preparar pasta. Aquella noche cociné algo rápido y mediocre. Mi teléfono vibró varias veces sobre la mesa. Era Adrián, preguntando si todo estaba bien. No contesté. Santiago tampoco dijo nada, pero cada vez que mi celular sonaba, yo veía cómo sus ojos se desviaban hacia él. No discutimos. Esa era una de las cosas más aterradoras de Santiago. Cuando algo le dolía de verdad, no levantaba la voz. Se quedaba callado. Empezó a registrar detalles. Yo no lo supe hasta después. Anotó los días en que yo cambiaba de perfume, las veces que fingía dolor de cabeza, las noches en que evitaba dormir cerca de él, las compras que aparecían en nuestras cuentas conjuntas y los horarios de mis falsas citas médicas. También notó que empecé a usar lencería que jamás había comprado para nuestro matrimonio. Había prendas negras, rojas y de encaje que nunca salían de mi cajón cuando Santiago estaba en casa. Yo pensaba que él no revisaba mis cosas. Pero no necesitaba hacerlo. Bastaba con observar. La confirmación llegó durante una consulta con la doctora Rivas. Santiago tomó mi mano cuando entramos al consultorio. Yo recuerdo haber sentido la presión de sus dedos y haber pensado que debía soltarme. La doctora revisó mi expediente y frunció el ceño. Me preguntó por qué había faltado a 2 controles de seguimiento. Le dije que debía haber un error.
Santiago me miró. Yo insistí en que había asistido, que incluso había hablado con una enfermera sobre mis niveles hormonales. La doctora revisó otra vez la pantalla y dijo que no existía registro alguno de mi presencia. Esas dos fechas coincidían con viajes de trabajo de Santiago. Él no dijo nada en el consultorio. Yo mentí con tanta seguridad que hasta por un momento quise creerme mi propia versión. Pero al salir, sentí que algo había cambiado. Santiago no estaba enojado. Estaba demasiado tranquilo. Esa noche me preguntó si quería cenar. Dije que no tenía hambre. Él preparó té y se encerró en su oficina. Yo dormí mal, pero no porque me sintiera culpable. Dormí mal porque empecé a imaginar que mi mentira se había resquebrajado. Durante los días siguientes, traté de compensar mi nerviosismo con afecto falso. Preparé su desayuno favorito. Hablé de nombres para un bebé. Dije que, si algún día teníamos un niño, podríamos llamarlo como su abuelo. Él me escuchaba con una expresión imposible de leer. Yo creía que estaba logrando engañarlo otra vez. En realidad, cada palabra que decía hacía que la distancia entre nosotros fuera más grande. Santiago revisó nuestros movimientos bancarios. Encontró cargos de restaurantes que yo no podía justificar, estacionamientos de hoteles, tiendas de ropa íntima y compras en lugares donde jamás lo había acompañado. También encontró mensajes de confirmación de citas médicas que yo había cancelado y comprobantes de pagos hechos con nuestra tarjeta en horarios en que él estaba fuera de la ciudad. No necesitó revisar mi teléfono para entender lo que estaba pasando. La verdad estaba repartida en pequeños rastros que yo había dejado por todas partes. Una tarde, mientras yo me bañaba, encontró en mi bolso un recibo de una tienda de lencería. Había comprado velas, aceites aromáticos y un conjunto que jamás había usado con él. No sé si sintió rabia al ver ese papel o si ya había cruzado el punto de la rabia y había llegado a algo más frío. Cuando me contó esa parte, meses después, me dijo que no lloró. Me dijo que simplemente se sentó en la sala y miró la casa que habíamos reconstruido juntos. Me dijo que por primera vez comprendió que yo no solo le estaba siendo infiel. Yo había convertido nuestro hogar en un lugar donde él era un extraño. Santiago empezó a buscar ayuda legal. No para humillarme en redes sociales ni para hacer un escándalo público, sino para protegerse. Consultó a una abogada especializada en divorcios y patrimonio. Le explicó que habíamos comprado la casa juntos, que habíamos invertido años de trabajo en la restauración y que él sospechaba que yo estaba usando dinero compartido para sostener una aventura. La abogada le pidió pruebas claras, documentos, registros, testimonios y paciencia. Santiago tenía paciencia de sobra. Siempre la tuvo. Lo que yo no sabía era que también había contratado a una investigadora privada para confirmar mis encuentros con Adrián fuera de la casa. La investigadora tomó fotografías de nuestras reuniones en lugares públicos, registró nuestras entradas y salidas de hoteles, verificó pagos y horarios, y localizó información básica sobre él. Santiago descubrió entonces que Adrián no era un hombre atrapado en un matrimonio infeliz, como me había hecho creer. Era un hombre acostumbrado a tener aventuras. Su esposa había sospechado de él antes. Había habido discusiones, mensajes borrados y promesas de cambio. Yo no era especial. Era solo otra mentira en la vida de un hombre que sabía decir exactamente lo que una mujer herida quería escuchar. Mientras Santiago reunía pruebas, yo seguía viviendo como si controlara la situación. Planeé una nueva visita de Adrián para cuando Santiago viajara a Guadalajara. Santiago me dijo durante el desayuno que estaría fuera 3 días por una reunión con una empresa de desarrollo turístico. Incluso hizo la reserva del hotel y dejó sobre la mesa una carpeta con el itinerario. Yo fingí indiferencia. Por dentro, sentí ese impulso vergonzoso que se parece a la emoción. Esperaba tener la casa para mí. Esperaba a Adrián. Esperaba seguir creyendo que las consecuencias nunca llegarían. La noche antes del supuesto viaje, tuve relaciones con Santiago por iniciativa propia. No porque lo deseara. Lo hice porque pensé que así no sospecharía. Fue una forma cobarde de tranquilizar mi conciencia. Después él me abrazó y me dijo que me amaba. Yo cerré los ojos. Todavía recuerdo ese momento porque fue el último instante en que pude haber detenido todo. Pude haberle dicho la verdad. Pude haber terminado la aventura. Pude haber pedido perdón antes de que el mundo se me viniera encima. Pero no lo hice. Al día siguiente, Santiago salió con una maleta. Me besó en la mejilla y dijo que me llamaría al llegar. Esperé hasta que su auto desapareció al final de la calle. 1 hora después, Adrián vino. Traía champaña, flores y una bolsa de ropa para pasar la noche. Yo había cambiado las sábanas, limpiado el baño,
preparado una cena ligera y elegido un vestido negro que me hacía sentir diferente a la mujer que era cuando Santiago estaba cerca. Durante algunas horas, fingimos que no existían esposos, familias, casas compartidas ni decisiones pendientes. Adrián abrió una botella de champaña. Me dijo que podríamos escaparnos un fin de semana a Valle de Bravo. Dijo que quería pasar más tiempo conmigo. Dijo muchas cosas que después comprendí que no significaban nada. Yo le creí porque quería creerle. Cerca de las 9:30 de la noche, estábamos en la habitación de invitados. Habíamos dejado la ropa tirada sobre una silla. La música sonaba baja. El vino estaba abierto sobre una mesa. Adrián hablaba de negocios y de viajes, como si nuestra relación fuera una historia real y no una pausa secreta entre dos vidas oficiales. Entonces escuché un golpe en la puerta principal. Al principio pensé que era el viento. Después escuché voces. La voz de mi madre. La voz de mi padre. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Adrián se quedó quieto. Yo me incorporé en la cama y miré hacia la puerta. ¿Esperabas a alguien?, preguntó. Negué con la cabeza. Volvieron a tocar, esta vez con fuerza. Escuché a mi madre gritar mi nombre. Escuché a mi hermano Mateo preguntar si todo estaba bien. No entendía qué ocurría. Corrí a buscar una bata y Adrián intentó ponerse los pantalones. Antes de que llegáramos a la puerta de la habitación, Santiago entró. No venía solo. Detrás de él estaban mis padres, mi hermano, mi hermana Nerea y su esposo. Mi madre lloraba. Mi padre parecía incapaz de comprender lo que veía. Santiago se quedó en la entrada, con una expresión serena que me aterrorizó más que cualquier grito. Había regresado. No estaba en Guadalajara. Nunca había llegado al hotel. Todo el viaje había sido una prueba. Mi padre fue el primero en hablar. Me llamó por mi nombre completo, Lucía Beltrán, con la misma voz que usaba cuando yo era niña y había hecho algo grave. Pero esta vez no había castigo posible que pudiera arreglar lo que estaba pasando. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi hermana no dijo nada. Solo me miraba con una mezcla de tristeza y decepción. Mateo apretó los puños, pero Santiago levantó una mano y le pidió que no hiciera nada. Adrián intentó explicar que había un malentendido. Nadie le creyó. Era imposible. La habitación hablaba por nosotros. Las flores. La champaña. La ropa. Las sábanas. Mi marido de 12 años de pie frente a mí. Mi familia presenciando la mentira que yo había construido durante meses. Sentí que el aire desaparecía. ¿Cómo pudieron entrar?, pregunté, aunque era una pregunta absurda. Santiago respondió sin levantar la voz. Dijo que había llamado a mi familia porque era necesario que escucharan la verdad antes de que yo intentara negarla o contar una versión distinta. No quería convertir aquello en un espectáculo para vecinos, policías o desconocidos. No inventó una emergencia médica ni buscó engañarlos. Les explicó que había descubierto una traición grave y que necesitaba que estuvieran presentes, no para humillarme, sino porque ya no podía cargar solo con lo que sabía. La emergencia era yo. La emergencia era el desastre que había dejado crecer dentro de mi matrimonio. Mi madre se acercó unos pasos. Me preguntó desde cuándo. Yo no pude responder. Adrián dijo mi nombre, intentando hacerme reaccionar, pero Santiago lo miró y le dijo que debía irse. Mi hermano quiso detenerlo, pero Santiago volvió a intervenir. Dijo que no quería violencia. Dijo que todo estaba registrado, que no necesitaba golpes, amenazas ni escándalos para demostrar lo que había pasado. Adrián recogió su ropa con torpeza. Yo lo vi vestirse sin mirarme a los ojos. En ese instante entendí que nunca iba a quedarse. Ni por mí, ni por amor, ni por ninguna de las promesas que me había hecho. Cuando salió de la habitación, no me defendió. No dijo que me amaba. No dijo que quería construir algo conmigo. Solo se fue. Después supe que Santiago, por medio de su abogada, había enviado a Lorena las pruebas obtenidas legalmente sobre la relación. No lo hizo durante aquella noche. No buscó destruir a Adrián delante de todos. Esperó hasta tener la documentación suficiente y actuó por las vías legales. Pero eso no hizo que doliera menos. Una vez que Adrián se fue, Santiago sacó una carpeta de su maletín. Dentro estaban los documentos de divorcio, los registros financieros, las pruebas de las citas médicas canceladas, los cargos en hoteles, las fotografías y los comprobantes que demostraban que yo había usado dinero compartido para sostener la relación. No había nada obtenido de forma ilegal ni cuentas intervenidas. No hacía falta. Los recibos, las fotografías, los registros médicos, los pagos y mis propias mentiras eran suficientes. Santiago me dijo que no buscaba arruinarme. Dijo que no quería venganza por placer.
Dijo que quería recuperar su vida y proteger lo que habíamos construido antes de que yo lo destruyera por completo. Pero en ese momento, mientras mi familia observaba, yo no pude verlo como una liberación. Para mí era una sentencia. Le pregunté cuánto tiempo llevaba sabiendo. Me contestó que desde la consulta médica había empezado a sospechar, pero que la certeza llegó después. Me dijo que cada mentira mía había sido una pieza más en un plano que yo misma había diseñado. Me habló de las veces que limpié desesperadamente la habitación de invitados, de los gastos que no podía explicar, de las llamadas que ignoraba durante la cena, de las citas que fingí haber tenido y de los anticonceptivos escondidos entre vitaminas. Cuando mencionó eso, mi madre rompió a llorar. Ella y mi padre habían rezado durante años para que yo tuviera un hijo. Habían asistido a comidas familiares donde yo hablaba de tratamientos, médicos y posibilidades. Les había hecho creer que estaba luchando por formar una familia, cuando en realidad estaba evitando quedar embarazada porque no quería que mi aventura se complicara. Esa fue la parte que más los destruyó. No solo había engañado a mi marido, también había convertido su esperanza en una herramienta para esconderme. Mi padre no me gritó. Su silencio fue peor. Se sentó en una silla del pasillo, se cubrió el rostro y permaneció así durante varios minutos. Mi madre me preguntó qué me había pasado. Yo quería decirle que me sentía sola, que el matrimonio se había enfriado, que Santiago vivía para su trabajo, que los tratamientos me hacían sentir rota, que Adrián apareció en el peor momento. Pero todas esas explicaciones sonaban pequeñas frente a lo que había hecho. La verdad era más simple y más cruel. Yo elegí mentir. Elegí engañar. Elegí seguir cada vez que tuve la oportunidad de detenerme. Santiago no me obligó. Mi familia no me obligó. Mi tristeza no me obligó. Yo tomé decisiones y después intenté disfrazarlas de sufrimiento. Santiago me pidió que recogiera algunas cosas y que me quedara en casa de mis padres hasta que se resolviera el proceso legal. Dijo que cambiaría las cerraduras al día siguiente. No me humilló. No me insultó. No levantó la voz. Esa calma suya me hizo sentir todavía más pequeña. Mi madre quiso llevarme con ella, pero yo no podía moverme. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando las flores que había comprado para Adrián. Todo lo que me había parecido elegante y emocionante unas horas antes se veía sucio, absurdo y triste. El vestido negro estaba arrugado en el suelo. La copa de champaña seguía sobre la mesa. La habitación que habíamos usado como escondite se había convertido en el lugar donde perdí mi matrimonio, mi orgullo y la imagen que mi familia tenía de mí. Esa misma noche llené 2 maletas. No sabía qué ropa llevar ni qué objetos podían seguir siendo míos. Cada cosa de la casa tenía una historia con Santiago. Las cortinas que escogimos juntos. Los cuadros que él colgó. La mesa que restauramos durante nuestro primer año de casados. Incluso una lámpara vieja que habíamos encontrado en un mercado de antigüedades. Mientras guardaba mis cosas, entendí que nunca había valorado de verdad la vida que tenía. Me había acostumbrado a la estabilidad como si fuera algo garantizado. Creí que podía buscar emoción fuera de casa sin perder el lugar seguro al que siempre volvería. Creí que podía tener a Santiago como esposo, a Adrián como amante y a mi familia como refugio. Quise conservarlo todo. Por eso terminé sin nada. El divorcio fue rápido, aunque no fácil. La abogada de Santiago presentó la información necesaria para demostrar que yo había usado recursos compartidos para sostener mi relación con Adrián y que había mentido sobre tratamientos médicos pagados con dinero de los dos. No hubo una guerra pública ni titulares vergonzosos, pero en nuestra ciudad las cosas se saben. Alguien siempre conoce a alguien. Una conversación se convierte en rumor y el rumor termina llegando a los lugares donde más duele. Mi negocio empezó a perder clientes. Al principio, algunas novias seguían contratándome porque apreciaban mi trabajo. Pero luego comenzaron las cancelaciones. Varias personas no querían que la mujer que había traicionado a su esposo diseñara las invitaciones de sus bodas. Puede parecer injusto que mi vida profesional se mezclara con mi vida privada, pero comprendí que las personas no separan tan fácilmente las cosas. Yo había construido una marca alrededor del amor, los compromisos y las promesas. Cuando mi propia historia salió a la luz, muchas dejaron de confiar en mí. Tuve que cerrar el estudio que había levantado en la habitación que alguna vez iba a ser de un bebé. Conseguí empleo en una empresa de diseño corporativo en Ciudad de México. Ganaba mucho menos. Vivía en un departamento pequeño, lejos de la casa que había ayudado a restaurar. Pasé de escoger papeles importados y flores para bodas de lujo a preparar presentaciones para empresas que no sabían ni quién era yo. Adrián tampoco se quedó conmigo. Su esposa descubrió todo poco después de que mi relación con él saliera a la luz.
No sé exactamente qué ocurrió dentro de su casa. Sé que asistieron a terapia. Sé que él prometió cambiar. Sé que durante un tiempo dejó de responderme por completo. Una noche me escribió solo una frase: no puedo seguir con esto. No hubo despedida romántica. No hubo promesas cumplidas. No hubo final de película. Él volvió a su vida porque podía hacerlo. Yo me quedé con los restos de la mía. Mis padres mantuvieron contacto conmigo, pero ya nada fue igual. Mi madre me hablaba con cuidado, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper algo que ya estaba roto. Mi padre tardó meses en volver a mirarme como antes. En reuniones familiares, mis hermanos eran correctos, incluso amables, pero existía una distancia que no se podía ignorar. Yo había sido la hija que parecía tener todo resuelto: una carrera, una casa hermosa, un esposo estable y un negocio exitoso. De repente, todos descubrieron que mi vida estaba sostenida por engaños. Lo más difícil no fue que me juzgaran. Lo más difícil fue saber que tenían razones para hacerlo. 6 meses después del divorcio, fui a Puebla para recoger algunas cajas que Santiago había guardado en una bodega. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro histórico. Él llegó puntual, vestido de manera sencilla, con una carpeta bajo el brazo y el mismo rostro sereno que había tenido durante toda la separación. Yo esperaba que se viera triste. Esperaba encontrar una herida abierta, un hombre roto, algo que me demostrara que yo también había dejado una marca en él. Pero se veía diferente. No feliz de una forma cruel, sino tranquilo. Me dijo que vivía en un departamento que había diseñado él mismo, con ventanales grandes y muebles simples. Había rentado nuestra antigua casa a una pareja joven que la cuidaba bien. Me contó que su estudio de arquitectura estaba creciendo, que había conseguido nuevos proyectos y que se sentía aliviado de no vivir pendiente de mis silencios, mis excusas o mis llamadas. Yo le pregunté si alguna vez pensó en perdonarme. Santiago tardó en responder. Después dijo que perdonar y volver no eran lo mismo. Dijo que no me deseaba una vida miserable, pero que no podía regresar a una relación donde había dejado de sentirse seguro. Me explicó que su venganza no había sido destruirme. Su venganza había sido dejar de proteger mis mentiras. Esa frase se me quedó grabada. Durante meses quise pensar que Santiago había sido cruel por reunir a mi familia, por preparar los documentos y por esperar el momento en que yo estuviera expuesta. Pero con el tiempo entendí que él no inventó la mujer que mis padres vieron aquella noche. Yo ya era esa mujer. Él solo quitó las cortinas. No puedo decir que haya una lección bonita en todo esto. No voy a fingir que mi dolor me convirtió de inmediato en alguien mejor. Hubo días en que odié a Santiago por no darme otra oportunidad. Hubo días en que odié a Adrián por desaparecer. Hubo días en que culpé a mis padres por juzgarme, a mis hermanos por alejarse y al mundo por no dejarme empezar de nuevo sin recordar mis errores. Pero en los momentos de mayor honestidad, sabía que la raíz de todo estaba en mí. Yo había confundido atención con amor. Deseo con libertad. Secretos con emoción. Y mientras intentaba escapar de una tristeza que nunca enfrenté de verdad, terminé perdiendo a la única persona que había estado dispuesta a construir una vida conmigo desde los cimientos. Santiago sigue adelante. Sé que ha empezado a salir con alguien, una mujer divorciada que trabaja en diseño urbano. No me alegra ni me duele como antes. Creo que, finalmente, entendí que ya no tengo derecho a sentirme traicionada por su felicidad. Él merece una vida donde no tenga que revisar cada detalle para descubrir si algo se está derrumbando. Yo sigo aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones. No espero que todos me perdonen. No espero recuperar lo que perdí. Solo intento no repetir la misma mentira, la de creer que mis heridas justificaban las heridas que causé. Mi matrimonio no terminó la noche en que mi familia me encontró con Adrián. Terminó cada vez que decidí esconder la verdad. Terminó cuando fingí que quería un hijo mientras tomaba anticonceptivos a escondidas. Terminó cuando usé nuestra casa como refugio para una traición. Terminó cuando miré a Santiago a los ojos y elegí mentir otra vez. Él no destruyó mi vida. Yo lo hice, ladrillo por ladrillo, mientras creía que nadie estaba viendo cómo se caía todo.